Vamos a pedir que apaguen sus micrófonos, a no ser que sea urgente. Vamos a pedir que apaguen sus micrófonos. Eso. Vamos a pedir que apaguen sus micrófonos. ¿Quién tiene conectado su micrófono? Aquí. Bien. Muy buenas tardes, estimados estudiantes del segundo curso Grupo B de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Javier de Chuquisaca. Hoy veremos las normas para escribir con claridad. La Comisión Europea establece 10 consejos que se constituyen en normas para escribir con claridad. La primera norma es la de pensar antes de escribir. Debemos pensar en nuestros lectores, debemos pensar en quiénes van a leer, debemos preguntarnos, mejor dicho, quiénes van a leer lo que escribimos. Lo principal, debemos preguntarnos antes qué voy a escribir. ¿Cuál es el tema principal? ¿Cuál es el eje? ¿Cuál es el hilo conductor del texto que voy a leer? Debemos identificar la información útil y discriminar, desechar aquella acción superflua, aquella información que no va a contribuir en la composición del texto. Es aplicable el uso del método de preguntas. Van a ayudar a identificar qué es lo importante, qué tiene que conocerse a través del texto que voy a relatar, quiénes son los protagonistas del hecho que estoy relatando. Debemos identificar a los sujetos que forman parte del hecho que estamos dando a conocer. Debemos también identificar el tiempo en el que está ocurriendo el hecho, preguntándonos ¿cuándo? Debemos hacer el lugar de los hechos y explicar claramente a nuestros lectores dónde está ocurriendo, cómo las circunstancias en las que se desarrollan los hechos que estamos relatando. ¿Por qué? O sea, las motivaciones, las razones por las que se desarrollan los hechos. ¿Cuánto? Nos referimos a la cantidad, ¿no? Datos cuantificables. ¿Puedo volver a poner la diapositiva, por favor? Después, estamos grabando, le voy a facilitar, ¿ya? Por favor, gracias. A no ser que... Pensar en el lector. Disculpa, en la grabación va a poder... pensar en el lector. Debemos identificar a nuestros públicos objetivos. En comunicación no se escribe para un público en general, se escribe para determinados públicos. ¿Quiénes serán nuestros públicos objetivos? Serán niños, serán mujeres, serán personas de la tercera edad, serán hombres. Entonces debemos identificar para quién estoy escribiendo. Y debemos hacer que se puedan implicar en el texto que estamos elaborando, ¿no? Debemos hacer que se impliquen en nuestra lectura, que se sienten identificados.
En lo posible dirigiéndonos a ellos directamente, de tal forma que, como les decía, podamos lograr un involucramiento de los sujetos, eh, mejor dicho, de nuestros lectores, ¿no? De aquellas personas a las que nos estamos dirigiendo. Debemos imaginar las preguntas que podría hacerse nuestro lector y resolverlas mediante la redacción del documento. O sea, debemos ser empáticos. ¿Cómo nos gustaría a nosotros como lectores que nos cuenten este hecho? Siendo empáticos, ¿no? O sea, pensar no solamente como emisores, sino también como receptores al momento de redactar cualquier texto. Debemos hacer que nuestro lector se interese en nuestra historia. Entonces, debemos proporcionar información que le sea útil, información probablemente que sea atractiva, que sea interesante y que sea oportuna. Dar forma al documento. Esto es importantísimo, ¿no? Este es el tercer consejo. El primer consejo, habíamos dicho, pensar antes de escribir. El segundo consejo, pensar en el lector. Y este consejo es muy importante, esta norma. Dar forma al documento. Implica tres cosas muy esenciales. Empezar directamente por el resumen, es decir, iniciar por la síntesis del hecho que estamos relatando, pero también es importante conceder una especial atención a los elementos de enlace. Nuestros párrafos deben estar relacionados de forma armónica. ¿Sí? No podemos redactar, decir una cosa en un párrafo y en el siguiente otra. Debemos buscar las maneras de relacionar cada uno de los párrafos, tanto el párrafo que antecede como el párrafo el párrafo siguiente, ¿no? El párrafo que sucede. Es importante, en el tercer consejo, eliminar palabras innecesarias, pero asegurarse que el mensaje sea claro, que el mensaje sea de fácil percepción para nuestros lectores. Redacción breve y sencilla. ¿Qué implica ser breve en nuestro texto, en nuestra tarea de redactar nuestros textos? Ser breve consiste en suprimir lo innecesario, en suprimir aquellas ideas que no van a contribuir en la información que queremos transmitir en nuestro texto. Dar la información útil necesaria a proporcionar, facilitar información útil y necesaria a nuestros lectores. No más de lo mismo, no información superflua, no información, no, en otras palabras, no dar lata, ¿no? Ir directo al grano. Con pocas palabras, tratar de decir mucho. Y redacción sencilla, emplear un lenguaje que sea entendible para nuestros lectores. ¿Sí? Usar términos que sean de conocimiento común. Por ejemplo, en lugar de decir abrogar, si nosotros entendemos, ¿creen que nos van a entender nuestros lectores? Entonces nosotros como comunicadores tenemos la obligación de averiguar qué quiere decir abrogar, entonces, para transmitir en un lenguaje sencillo.
Abrogar, ya, había sido dejar sin efecto una ley. Dejar sin efecto. O decir, o en lugar de erradicar, por ejemplo, podemos expresarnos con acabar con. O en lugar de decir alcanzar un objetivo. Cuando podemos decir, cuando podemos escribir, conseguir. En lugar de referirnos a la inmensa mayoría del segundo B, simplemente podríamos decir casi todos los estudiantes del segundo B. Entonces, utilizar un lenguaje que sea accesible para todos. Evitar ambigüedades, de eso se trata. Y la ambigüedad es un vicio de construcción, bueno, que lo vamos a ver posteriormente. Aquí tengo un ejemplo que señala. Debe enviar su solicitud antes del martes. También puede presentar una solicitud para que se prorrogue el plazo. Para empezar, aquí hay un vicio de construcción muy notorio. Solicitud en un mismo párrafo, hemos dicho 2 veces. Esto es lo que se conoce como muletilla o pobreza léxica para empezar. Y segundo, que, bueno, estamos emitiendo muchas palabras, pero nadie nos va a entender lo que queremos transmitir. Eso tampoco implica cambiar palabras por cuestión de estilo. Claro que es mejor utilizar sinónimos, pero utilicemos los sinónimos cuando sean necesarios. ¿Sí? Aquí tengo una frase un poco más clara, pero aún estamos empleando términos innecesarios, mucho texto para decir poco. Debe enviar su solicitud antes del martes, también puede pedir que se prorrogue el plazo. Este tercer ejemplo es más corto. Debe enviar su solicitud antes del martes. El comité puede rechazar su petición. Tranquilamente podríamos redactar este tercer párrafo, ¿no? Porque ya está en un lenguaje breve. Y, bueno, y entendible para nuestro público. Pero llegamos a este nivel al cual se pretende que podamos llegar todos, que es el siguiente. Debemos enviar su solicitud antes del martes. El comité la puede rechazar, ¿qué? La solicitud. Sí, entonces tratemos de ser lo más concisos posibles con el menor número de palabras. Redactar con sentido. ¿Qué implica redactar con sentido? Es organizar las frases. Redactar con sentido es escribir adecuadamente las oraciones que vamos a redactar. Identificar claramente al sujeto y al predicado de los hechos que estamos redactando. ¿Quién realiza tal acción y qué está realizando? Eso claramente. Entonces, es importante nombrar a la gente al sustantivo de cada acción. ¿Sí? ¿Quién está realizando la acción? Aquí tenemos algunos ejemplos a manera de en procura de lograr un mejor entendimiento en la práctica, ¿no?
Su decisión sobre la concesión de ayuda comunitaria se adoptará tras la recepción de todas las propuestas de proyecto en la reunión del comité de contratación. ¿Dónde está el sujeto? Probablemente las propuestas de proyecto, pero el sujeto está escondido. No se entiende, no tiene sentido nuestra oración. Bueno, aquí se trata de explicar un poco más. Cuando todos los solicitantes hayan presentado sus propuestas de proyecto, se reunirá el comité de contratación para decidir la cuantía de ayuda comunitaria que concederá a cada uno. Bueno, aquí se ha mejorado, se identifica que los sujetos protagonistas de esta acción son los solicitantes. Y bueno, pero es necesario ser más breves para que nos puedan entender, ¿no? Cuando todos los solicitantes hayan presentado sus propuestas de proyecto, el comité de contratación decidirá la cuantía de la ayuda comunitaria. ¿Cuál les ha parecido mejor? Considero que la última, ¿no? O sea, nosotros debemos hacer el ejercicio de entender lo que estamos queriendo transmitir. Porque si nosotros no entendemos lo que hemos redactado, peor será la posibilidad de que nuestros lectores puedan entender, ¿no? Si nosotros entendemos lo que escribimos, no podemos esperar que otros nos entiendan, ¿sí? Porque nosotros podemos ser hasta generosos con nosotros mismos, ¿verdad? Debemos lograr entender sin confusión alguna lo que nosotros queremos transmitir para que otros puedan captar lo que hemos querido decir. Tampoco es recomendable esconder información importante en mitad de frase. Según estimaciones, el precio de la vivienda va a registrar un importante incremento. Sí, mucha lata, como dicen, ¿no? Cuando podríamos decir, va a producirse un importante incremento del precio de la vivienda. Eso es lo que hemos querido decir con la frase que antecede. ¿Cuál se ha entendido mejor? Supongo que la segunda. Otra recomendación en el marco de redactar con sentido. Reforzar en lo posible el final de las frases, ya que es la parte que los lectores van a recordar. Probablemente terminar. El informe recomienda la reforma total de las instituciones en la mayoría de los casos. Listo, con eso podríamos concluir. O en la mayoría de los casos el informe recomienda la reforma total de las instituciones. Podríamos terminar con esas frases que puedan servir de un recordatorio de lo que hemos desarrollado en la extensión del texto, de tal manera que podamos reforzar aquellas ideas que hemos transmitido en la redacción de nuestros textos. Bueno, estimados estudiantes, agradeciendo la presencia en sus hogares o en el lugar en que se encuentren, damos por terminada esta primera sesión grabada de clases virtuales. Será hasta la siguiente oportunidad. Ahora sí, estimados jóvenes, habiliten sus micrófonos, expresen sus dudas, tal vez posiciones, comentarios. Adelante.
de unos minutos más vamos a facilitarles, una vez que realicemos las operaciones técnicas, el video de las clases. Consulta, ¿ha llegado bien ahora el mensaje, las imágenes, el audio? Cuéntenme. Gabriela Cuba, ¿llegó bien el mensaje? ¿Llegaron bien las imágenes? Sí, licenciado, no hubo ningún Gracias. problema, se escuchó y se pudo ver todo. Gracias. Selena. Selena. Sí, licenciado, todo bien. Oscar Mamani. Todo bien, Licen. Todo bien, licenciado. También, Gracias, todo Selena. bien. A ver. Jacqueline Calpa. Daisy Labrandero. Amaida. Buenas tardes, licenciado. ¿Cómo ¿Todo está? está bien? Gracias. ¿Se A escuchó ver. bien? Está bien. Entonces vamos a, bueno, realizar las operaciones técnicas para poderles facilitar. El video también está disponible en el ECAM, ¿ya? Plataforma que les recomiendo puedan practicar su uso, ya que será el lugar a través del cual facilitemos las tareas, los trabajos a realizar, programemos, tenemos planeado programar foros, chats, que será importante que podamos interactuar a través de esos recursos en posteriores sesiones. Entonces, ahora es tiempo de practicar. Si hay alguna dificultad de acceso, probablemente no se pueda matricular al aula virtual de la asignatura, entonces vamos a poder solucionar. Ya entonces me envían un mensaje a través del WhatsApp para que podamos solucionar en caso de que tuviesen dificultades de acceso. Una cosa más, les recomiendo que utilicen sus nombres reales, sus nombres de pila. La mayoría lo han hecho, pero algunos, no sé si será en este curso o en otros, que con su nombre Pinky Fly, no sé qué. Entonces eso dificulta que podamos hacer un registro adecuado, ¿no? Y podamos hacer una comparación con los datos que nos brinda la información suministrada por Cardex, ¿no? O sea, donde en la programación de la asignatura. Entonces, eso les voy a pedir. Entonces, sus nombres reales para que es probable que inclusive si esta situación sanitaria continúa, terminemos trabajando en el campus, ¿no? Durante la gestión. Porque, bueno, el retorno a clases ha de depender de la situación de la pandemia, ¿no? De los informes que brinden los epidemiólogos. Por eso es importante que podamos manejar adecuadamente los recursos que nos brinda el campus. Creo que pronto se va a dictar talleres también, ¿no? Está dirigido a estudiantes para el uso de los recursos y las actividades que disponemos en el campus. Esa va a ser nuestra plataforma, solo eso vamos a manejar. Hay muchas más, pero no es mi intención confundirles, causar un caos. Entonces vamos a manejar pocas plataformas, pocos recursos tecnológicos, pero como se debe, ¿no? Para que podamos, para que no haya problemas en el desarrollo de nuestras actividades. Bueno, a más tarde de una media hora, considero que vamos a disponer del video de la clase desarrollada hoy en la tarde. Bueno, si no hay consultas,
Que tengan un buen resto de jornada. Cuídense. Nos vemos el siguiente jueves a las 3 de la tarde. Gracias, licenciado. Gracias, Licen. Muchas gracias. Nada. Que Hasta vaya bien. luego, Licen. Hasta luego. Está bien, Licen, gracias.